Hola chicos, ¿cómo están? De repente se han quedado con muchas dudas porque el Zoom nos cortó ese día. Sí, pues yo también ya no sabía ni qué hacer. Ah, pero de todas maneras, si hay algún inconveniente, me pueden escribir así, pues ya. Entonces pero no me vayan a acumular de mensajes, no. Lo preciso. ¿Algo no entiendo? Me escriben, ¿sí? Ya, bien chicos. Estamos entonces con la segunda clase que nosotros ya estábamos viendo, ¿no? Como viene a ser SEPRE. Y en este aspecto vamos a ver cuáles son los términos lingüísticos básicos. ¿Cuáles son los términos lingüísticos básicos? A ver. El lenguaje. Muy bien, ¿qué es un lenguaje? El lenguaje viene a ser una facultad humana. ¿Qué quiere decir facultad humana? Que es de nosotros, de los seres humanos, ¿ya? Pero a la vez te dice es un instrumento de comunicación. ¿Qué quiere decir? Un instrumento, a ver, el cirujano. ¿Cuál es el instrumento principal que utiliza? El bisturí. Si no hay bisturí, hará una operación con corte. No, pues, no va a utilizar cuchillo, machete, serrucho, ¿sí o no? Su bisturí. Entonces, para nosotros los seres humanos, nuestro instrumento principal de comunicación es el lenguaje. Muy bien. Como fenómeno social. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? De que el concepto del lenguaje simplemente llega a ser de esta manera. ¿Ve? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana de nosotros, de ti, ¿sí? Es un instrumento que permite emitir e interpretar signos. Imagínense, ¿ve? Emitir, interpretar signos. Profesora, ¿y cuáles son los signos? Los signos son pues, las grafías, chicos, consonantes y vocales. Otro de signos son los números. Pues. Claro que cuando los escribimos, ¿no? Pero cuando hablamos, 4, por ejemplo, ¿ve? Entonces, a eso se refiere. Su finalidad es comunicar y relacionarse con los demás hombres. Yo me comunico con ustedes. Ahora lo estamos haciendo de repente a través de la comunicación virtual. ¿Entienden? ¿Ya? El lenguaje es toda forma de comunicación. Puede ser oral, lo que estamos hablando. Puede ser escrita. Mi mamá me dijo, ¿no? Mi mamá me mima, ¿ve? Puede ser mímica. Hola, ¿cómo está? ¿Ve? Ven. Mímica. Gesticular. A ver, hacer uso de todo. Bien ser los gestos. Triste. Alegre. ¿Ve? Gestos. Luces, ¿no? Las luces, por ejemplo, el semáforo, ¿ve? Rojo, amarillo, verde, o mejor dicho, anaranjado, ¿no? Verde. Los colores. ¿Qué significa blanco? El color blanco, ¿qué significa? Paz o pureza. Pureza. Sí, la paloma es paz. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere. Para expresar sus pensamientos, no te olvidemos acá, los pensamientos y los sentimientos, ¿sí? Eso es el lenguaje, ¿ya? Tiene las siguientes características. El lenguaje está considerado dentro de lo que viene a ser, ¿no? La primera es racional. ¿Por qué? Utilizo mi razón, pues chicos, ¿para qué? Para comunicarme con los demás. ¿Ve? Racional, ¿han escuchado? Cogito ergo sum. ¿Qué significa? Primero existo, primero pienso, luego existo. Primero pienso, luego hablo. ¿Ve? Es universal. Todos utilizamos el lenguaje, los chinos, los alemanes, los peruanos, los egipcios, todos. ¿Ve? Es innato. Innato, ¿qué quiere decir? Que yo al momento de nacer ya estoy viniendo con esa forma de comunicación, con mi propio lenguaje, ¿sí? Es aprendido, porque a través de lo que yo inicio mi vida, voy aprendiendo poco a poco, ¿ve? Agú, ¿sí o no? Cuando somos bebitos. ¿Quién te enseñó a decir agú? Estoy aprendiendo.
Luego llegamos al jardín, primer grado, 1 más 1, 2 o 3. 2, ¿no? O 3. Ah, ya les he hecho dudar. Para el siguiente Zoom quiero que me den la respuesta. 1 más 1, ¿cuánto es? 2 o 3. Aprendí. Es convencional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿no? Convencional quiere decir de que nosotros tenemos un convenio. ¿Con quién? Con la Real Academia de la Lengua Española. Ellos nos mandan, ¿no? Y nos dicen, ¿saben qué? Las reglas para poder escribir es esto. Tú tienes que ponerle la palabra mamá tilde. Y si no, ¿va a decir mamá? No, pues eso es convencional. ¿Ve? Simbólico. No solamente las grafías y los números utilizamos nosotros para poder comunicarnos. También está tan cantidad de simbologías. A ver, no sé si puedo. Corazón. ¿Ve? Corazón. Ahí está la simbología. Y nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Ve? Inmutable. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo tengo mi vida, ¿no? El espacio de vida que yo tengo, no va a cambiar el lenguaje. No va a cambiar la forma de comunicación que yo tengo, que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos. Limitante. ¿Por qué limitante? Porque simplemente nos dicen, ¿no? Ya, te voy a dar los números, del 0 al 9. Ya nos hemos limitado, ¿ve? De 0 a 9. Eso nomás son los números, ¿sí o no? Ahora combinamos y podemos llegar a infinidad. ¿Ve? Las grafías. ¿Cuántas grafías tenemos? 28, 29. También en el Zoom me dan la respuesta. O bien es 28 o bien es 29. Teniendo en cuenta que los dígrafos no deben ingresar al alfabeto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dígrafos, chicos? A ver, dígrafos, ¿a qué me refiero? Dígrafo, bueno, pues muchas cositas yo les he enseñado. Dígrafo viene, di es 2, grafo, 2 letras. ¿Cuáles son esas 2 letras? Muy bien, L, doble R, Che. Ellos se me ingresan en nuestro alfabeto. Entonces, con ellos estamos mejorando. Tanto que viene a ser, ¿no? Una anécdota que estaba viendo dentro de las comunicaciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española, nos habían venido diciendo de que la ñ ya no va a existir. Y si yo digo niño, ¿cómo diría? Si no existiera la ñ. ¿Ve? Ñato. ¿Ve? Está ñato de risa. Entonces la ñ dice va a desaparecer. No hay que irnos con esos pequeños chistecitos que hacen algunas personas haciendo ver que son de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Heteróclito. ¿Qué quiere decir heteróclito? Es cuando yo tengo que, tener todo lo que está a mi alrededor para poder comunicar. ¿Entienden? ¿Ya? Doblemente articulado. ¿A qué se refiere doblemente articulado? A ver, 2 veces debo decir la palabra mamá. No. Monemas, fonemas. Morfología, fonología. Morfema, fonema. ¿Están escuchando? También, eso se dice doblemente articulado. Esas son las características del lenguaje, ¿sí? Clases. Se clasifica. Por su extensión o forma tenemos 2 formas, oral y escrito. Oral es más fácil, escribir es difícil, aunque tenemos flojera de escribir, ¿no? Todo eso voy a escribir, profesora, sí, todo. ¡Wow! ¡Qué cansado! ¿Ve? Difícil. Y otro, porque te dan normas, tienes que poner tilde, tienes que utilizar esta grafía, tienes que poner los signos de puntuación, ¿ve? Más difícil, ¿no es cierto? Por el usuario popular, el pueblo lo utiliza. Mal, pero lo utiliza. Bien, pero lo utiliza. El científico, ¿no? También lo utiliza. Pero el científico es... ¿Qué es esto? Observación. ¿Ve? Estoy viendo que es un caramelo. ¿Sí? Ya cuando estamos en clases presenciales, ahí les voy a traer los caramelitos. Voy a ir guardando, ¿sí? Pero mientras mi ejemplito, ¿sí? El científico. Observación, realidad, ¿sí?
Eso es lo que nos dice la literatura también, ¿no es cierto? La literatura realista, observación, realidad, científico, ¿ve? Y denotativo. Tengo que ver que existe esto para que sea científico, lenguaje científico. Mientras que el literario no, pues es connotativo, ¿ve? Nosotros hacemos nuestro corazón. Bueno, ustedes lo hacen mejor, ¿sí? Yo estoy pataleando, no puedo. Corazón. ¿Así es nuestro corazón? No, pues esta es una simbología, esta es connotación, ese es literario. Y en el lenguaje literario utilizamos figuras literarias, ¿no es cierto? Otras clases de lenguaje que tenemos viene a ser el mímico, que utilizamos para muchas cosas, inclusive para hablar también, ¿no? Formalizado, el simbólico y el artificial. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál es el lenguaje artificial? La tecnología. En esta época ha aparecido cantidad de palabras artificiales en base a la tecnología que ya se están incursionando en nuestro diario hablar. Estoy whatsappeando. ¿A qué me estoy refiriendo? Al WhatsApp. A que estoy haciendo mi mensaje a través del WhatsApp. ¿Ve? Entonces, eso vienen a ser las clases. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje están inmersos dentro de lo que vienen a ser los elementos de la comunicación. ¿Qué elemento de comunicación está ligado a las funciones del lenguaje? ¿Sí? Tenemos la primera, llamada representativa. Transmite información ya sea afirmando o negando, pero de la realidad. No fuera, realidad, sea negativo o sea positivo. Es conocido también como informativa, referencial, cognitiva, denotativa, significativa y discursiva. Fíjense cuántos nombres tiene. Para eso yo tengo que aprenderme. Puede ser que uno de estos venga en el examen y te diga, ¿no? El referente está ligado a qué clase a qué función del lenguaje, ¿no? Y te pone representativa, informativa, referencial, cognitiva, o no está ligado, ¿ve? Y si no sabes, para eso tienes que conocer todos los nombres. La Real Academia de la Lengua Española es muy caprichoso. Es como papá de ustedes, que cuando nacen ustedes o han nacido ustedes, que dice papá, mamá, mi hijo va a tener un nombre, no, dos nombres, no, 3, 4, 5 nombres. ¿Ve? Así es la Real Academia. Por eso tiene tantos nombres. Por ejemplo, ¿no? Los precios de los combustibles subieron o bajaron, chicos. ¿No escuchó noticias o no? En el oriente dice el precio del combustible o del petróleo ha bajado. ¿Qué te están regalando? Nos iríamos ahí, ¿no? ¿Ve? Y el elemento de la comunicación que está ligado a la representativa es el referente. La expresiva expresa sentimientos y emociones a través del tono de la voz. Podemos descubrir rasgos. Conocida también como emotiva, afectiva, sintomática, ¿no? Chicos, da pena, ¿no? La situación que estamos, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Mucha gente que no tiene que comer, hay que apoyarlos. ¿Qué función del lenguaje estoy diciendo? Expresiva, emotiva, estoy triste, ¿ve? ¿No? Qué pena, qué alegría ingresé a la universidad, ¿ve? Y el elemento de la comunicación que está ligado a la expresiva es el emisor. Apelativa. Tiene la finalidad de mover la voluntad del receptor. ¿Qué quiere decir? El receptor tú le dices algo y él tiene que hacer lo que tú le dices. Silencio, tiene que estar calladito, ¿no? Conocida también como imperativa, conativa y de llamada. Imperativa, orden, silencio, o te vas del salón, ¿ve? Entonces, ¿qué hace? Estoy llamando la atención. Conativa, ruego, por favor, no se olviden traer sus... Allá, en este caso, ¿ya? Como no vamos a tener presencial todavía, por favor, chicos, no se olviden de prender su cámara en la siguiente clase. ¿Sí? Porque voy a poner asistencia. Porque yo no sé quiénes son. Claro, algunos me han puesto, ¿no? Sus nombres de ahí. ¿Sí? Pero algunos no. XXY. ¿Quién será el XXY? ¿Eh? Entonces,
A eso estoy rogando. Con activa. De llamada. ¿Ve? Muchachos, a correr, no. Muchachos, a escuchar. Apaguen sus audífonos, sus micros. ¿Ve? El elemento que está relacionado a la apelativa es el receptor. Fática. Permite aperturar, prolongar o interrumpir la comunicación. ¿Aló? Sí, ya, chao. ¿Ve? ¿Sí o no? ¿Ve? Es conocida también como de contacto interaccional. ¿Aló, aló? O si no, cuando estoy en el micro, ¿no? 1, 2, 3, probando micro. 1, 2, 3, probando micro. ¿Ve? Y el elemento de la comunicación que está relacionado a la fática viene a ser el canal. ¿Ya? Metalingüística. Permite reflexionar sobre la lengua misma. Se utiliza el lenguaje para hablar sobre el mismo lenguaje. También se utiliza diccionarios o textos de gramática. Metalingüística. Volver a hablar del lenguaje. Volver a hacer, ¿no? Por ejemplo, el significado de las palabras. Conocida también como glosa reflexiva semántica. Por ejemplo, ¿no? Cuando buscamos un significado de las palabras. ¿Dónde? En el diccionario. Eso es metalingüística. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué viene a ser eso? Metalingüística. ¿Sí? Y el elemento de la comunicación ligado a la metalingüística es el código. Poética. Es propio del lenguaje literario. Se utiliza figuras literarias. ¿Ve? Conocida como estética, artística o connotativa. ¿No? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de figuras literarias, tenemos una gran cantidad de figuras literarias. ¿Sí o no? A ver, si me dejan hacer ver, de repente su profesor o profesor está trabajando ya con ustedes en literatura, las figuras literarias. Los metataxis, 4 clases, ¿no es cierto? Metataxis, metasememas, ¿qué más? Metalogismos, ¿qué más? ¿Ah? Las 4 clasificaciones. ¿Ve? Entonces, ahí es lo que tenemos que ver las figuras literarias. Por ejemplo, ¿no? Un gran abismo nos separa. A ver, ahora nos está separando un gran abismo. ¿Qué quiere decir? ¿Hay un abismo grande ahí? No. Por decir que estamos separados, pues chicos, ustedes en su casita, yo en mi casita. ¿Sí? El elemento que está relacionado a la poética viene a ser el mensaje. ¿Sí? Los planos del lenguaje. ¿Cuáles son los planos del lenguaje? La primera viene a ser la lengua. ¿Sí? ¿Qué es la lengua? Es un sistema de signos orales y escritos propios de una comunidad. Castellano, nosotros, ¿no? Y es el código también, ¿no? Otro de los conceptos, es el código más completo y más complejo que utiliza el hombre. Completo porque tenemos todo, chicos, todo a la mano y hacemos mal. Complejo, ¿por qué? Tenemos tan gran cantidad que a veces sí sabemos identificarlo, pero no lo identificamos muy bien. Para poder, ¿qué? Especialmente escribir, aunque hablar es diferente, ¿no es cierto? ¿Ve? Características, es social. Mi sociedad lo utiliza. ¿Ve? Es teórica. Porque a través de la teoría yo tengo que transmitir mi comunicación. Más o menos fija, no está inestable. Está aquí, el otro lo utiliza bien, el otro no lo utiliza. Es psíquica. Yo transmito mi lengua desde aquí, ¿ve? Mi idioma para poder hablar. ¿Ya? Clasificación. Se clasifica en lengua materna. ¿Cuál es nuestra lengua materna? Castellano. Secundaria. ¿Cuál es la lengua secundaria? Cualquier idioma que tú sepas, ¿no? Puede ser el inglés en este caso, que está más en boga, que en todos los colegios. A veces, aparte, académicos, utilizamos el inglés. Oficial, mi idioma, pues el castellano. Aborigen, dentro de lo que vienen a ser mis ancestros. Yo, a pesar de todo, estamos en el Perú, pertenecemos a una gran sociedad antigua, una de las mejores y perfectas, o podríamos decir casi perfectas que ha existido, el Tahuantinsuyo, el gran imperio del Tahuantinsuyo, aborigen, ¿no? El quechua, el aymara, qué lindos idiomas. En Alemania, en Francia, buscan profesores para poder hablar, ¿sí?
¿no? Europeos, de alguna otra manera, vienen, pues, ¿no? Nuestros otros idiomas que ya son características propias, ¿no? El año pasado, creo que en un razonamiento verbal habíamos hablado sobre esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos carnet, ¿no? ¿Ve? Pasta. Entonces ya se han insertado y es parte de nuestra lengua. El pidgin. ¿Han escuchado alguna vez el pidgin? ¿Saben qué es pidgin? Es el castellano mal hablado. Por ejemplo, uno de los pidgin. Oh my God. ¿Ve? Ya nos estamos refiriendo a eso constantemente. Estamos utilizando una gran variedad de pidgin. Darle. ¿Ve? Pidgin. Diferencia entre lengua hablada y escrita. La hablada es sonora, la escrita es gráfica. La hablada se utiliza con los órganos fonadores, ¿no? Lengua hasta la nariz, ¿eh? La escrita es producida. La hablada es percepción auditiva, tenemos que escuchar bien para poder captar lo que se quiere, ¿ya? La escrita es manualmente, no importa, mi mano se cansa, pero ahí estoy escribiendo. La hablada es uso espontáneo. ¿Y cómo estás? Ya me olvido. La escrita sí permanece porque hay tantos libros. ¿Ves? ¿No? La hablada es propensa a más errores. Cantidad, ¿no? Vino muchas gentes. ¿Sí o no? ¿Ve? En cambio, la escrita es reflexionado, se tiene mucho cuidado. Y si no has puesto la tilde, pobre alumno, si le toca con la profesora Melba, ¿no? ¿Sí? Dura poco. En cambio, la escrita es perdurable. ¿Sí? La hablada es limitada. Hablamos cuando estamos entre dos personas o de repente el monólogo o el soliloquio, ¿no? En cambio, la escrita no tiene limitación. Podemos escribir. Podemos hacer un libro escribiendo. La hablada se refuerza con recursos. ¿Cuáles son los recursos? Movimientos, gestos, todo lo que tú puedas tener, lo que hemos hecho en la primera clase, ¿no? Proxémicos. ¿Eh? En cambio, la escrita se ciñe a las normas establecidas. ¿Quiénes no manejan esas normas? La Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? ¿Ve? El habla. ¿Qué es el habla? El habla es la forma particular, desde mí, es singular, es peculiar, mediante el cual una persona hace uso de su propia lengua. Yo, la forma como yo estoy hablando, es el habla, ¿ya? Se caracteriza por ser individual. Es mío, mi propio timbre de voz. No es igual que a los demás, ¿ve? Es práctica, cada rato estoy hablando, para cualquier cosa. Es variable. Varía en mí, varía en ti, varía en él, ¿ve? Es psicofísica. ¿Psicofísica por qué? Psico, acá elaboro lo que tengo que hacer. Física, expando, ¿no? Hago uso de los movimientos, de todo lo que viene a ser los órganos de fonación para emitir el sonido, ¿sí? Entonces, eso se llama psicofísica, ¿sí? Diferencia entre lengua y habla. Lengua utiliza el código. Habla es el uso de ese código. Lengua es un sistema. El habla es la realización de ese sistema. ¿Ve? Lengua es social colectiva. Todos, el grupo de los que hablamos castellano. El habla es individual, personal. ¿Ve? Si yo quiero, si no, no. ¿Ve? Lengua es psíquica. Habla es psíquica, fisiológica y el sonido es física. ¿Ve? Lengua es teórica. ¿Ve? Habla es práctica. Lengua es más o menos fija, ¿no? Habla, variable, libre. Puedes hablar lo que tú quieras. Lengua es perdurable. Habla es efímera. Lo que tú hablas se va. Lengua es abstracta, mientras que habla es concreta. ¿Sí? El dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es conocida también como variación diatónica. ¿Qué quiere decir? Que es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, del dialecto de Huánuco, dialecto de Pasco,
de Lima, ¿ve? La diferencia está en la pronunciación, cómo pronunciamos, ustedes han visto esa diferencia que tenemos, ¿no? La entonación, el vocabulario y las construcciones de las oraciones, ¿sí? El dialecto es definido como la variedad diatópica de la lengua, ¿sí? Estos cambios lingüísticos se ponen a razón de la geografía, ¿dónde estás tú? Por eso se dice, se debe a razones geográficas, ¿sí? Variaciones dialectales. ¿Cuáles son los dialectos en el aspecto fonético? Tiene que ver con la entonación y la pronunciación. Por ejemplo, aquí estoy poniendo sierra, costa, selva, ¿ya? Sierra. Señor, dime un cigarro, ¿ve? Costa, pero la parte sureña. Vamos pa' Chincha, familia, los negritos de Chincha. Quiero pescado frito, selva. ¿Ve? Ese es el aspecto fonético. El léxico. La variante se da en el vocabulario y las palabras no son las mismas en todos los lugares, ¿no? Por eso siempre hay que ver, ¿no? Si ustedes de repente visitan otro país, ¿no? Terminan esa cuarentena, por cierto, siempre hay que decir yo soy de tal sitio, porque las palabras cambian y no vayamos a tener un problema como lo tuvo el año pasado, creo que ha sido un periodista, que cuando llegó una cantante, dijo una palabra que en México era como decirle cabaretera o prostituta, ¿ve? En cambio acá tiene otro significado. Esta cantante le ha denunciado penalmente al periodista. Entonces, en el momento de hacer, pues, no ver por qué ha sido esa situación, se ha visto pues el aspecto dialectal. Por eso específicamente el léxico, ¿no? Por eso hay que ver qué significado tiene cada una de las palabras en diferentes lugares, ¿no? Dice, la variante se da en el vocabulario. Las palabras no son las mismas en todos los lugares. Por decir, pibe, le digo al niño en Argentina, ¿ya? En Venezuela es chamo, en México es chavo. En la sierra al niño le dicen guagua o le dicen chiuchi. En la selva al niño le dice guambrilla. En la costa le dice chibolo. Y en algunos aspectos del Perú, en algunos lugares del Perú le dicen chiquillo. Ese es niño, ¿ve? Entonces hay que ver cómo es esta forma lexical. El aspecto semántico. La variación radica en el cambio del significado de una misma palabra según el lugar, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, si yo digo mona, en el Perú significa hembra del mono. Pero si yo digo mona, en Venezuela se llama mujer presumida. Fíjense, ¿sí? El aspecto morfológico tiene que ver con los cambios estructurales de cada una de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener el acorde de la concordancia en la oración. Pero sin embargo, costa, sierra y selva en el Perú no tenemos esa concordancia. Por decir, dice, ¿no? Dejó abierto la llave. Debe ser, dejó abierta la llave. O en este caso, otro ejemplo, ¿no? Usted cantas bien. ¿Ve? No, debe ser usted canta bien. En algunos otros aspectos que vienen de fuera del Perú dicen, ¿no? Tantito. Espérame un tantito. Por decir, espérame un poco. ¿Ve? O entendederas, por entender. ¿Sí? Entonces ese es el aspecto morfológico. No hay una buena construcción de las palabras y por ende una concordancia dentro de la oración. ¿Ya? El aspecto sintáctico es la alteración del orden lógico de las palabras en las construcciones de frases y oraciones. Aquí, por ejemplo, ¿no? Hace entender uno de los barbarismos tan grandes que nosotros tenemos, ¿no? La forma de significación, ¿ve? Por ejemplo, si yo les digo, de mi vecina viajó ayer su tío. O en este caso, el otro ejemplo, la vaca de mi vecina se murió.
¿Quién se ha muerto, chicos? ¿Mi vecina que parecía una vaca o mi vecina que tenía una vaca? O en este caso, ojalá que no tenemos en el salón ningún alumno que se llama Luis. El perro de Luis se escapó. ¿Quién se escapó? ¿Luis quiere un perro? ¿O Luis que tenía un perrito? ¿Ve? Sintáctico. Sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Es la variante diastrática. Este sociolecto, conocido también como dialecto social, son los niveles de lenguaje que se dan por razones socioculturales o estratos sociales. En este caso tenemos 3 estratos: nivel culto o superestándar, nivel estándar o coloquial y nivel subestándar o también informal. El nivel subestándar, o también llamado culto, está relacionado a todas aquellas personas que son cultas. No es necesario tener dinero, chicos. No es necesario. El culto es aquel que tiene todo. Lee, lee y lee. Y como lee, tiene un buen léxico. En cambio, el nivel estándar o coloquial es la forma del habla que todos utilizamos. En casa, por ejemplo. Mamá, ¿a qué hora almorzamos? ¿Ve? Ese es el coloquial. O entre amigos, ya, ve, no seas mal, nos bajamos por ahí, ve. El nivel subestándar o el informal es el nivel popular, la lengua vulgar, pero más que nada ahí encontramos los barbarismos que nosotros podemos también estar utilizándolo, ¿sí? Pero dentro del nivel informal hay uno más abajo de lo que vienen a ser los estratos sociales, en donde encontramos palabritas palabras, ¿no? Eso, por ejemplo, podríamos decir aquellas palabras un tanto que no podemos hablar, pero a veces se nos sale. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí o no? Pero de alguna u otra manera debemos conocer todas estas formas de palabras, ¿sí? El idiolecto, también conocido como variante diafásica. El idiolecto está relacionado al registro lingüístico. ¿Qué quiere decir? Aquí se tiene en cuenta la variación de las personas. Por ejemplo, los niñitos tienen su propio lenguaje. Los adolescentes tienen su propio lenguaje. Los mayores, los ancianos, a eso se llama registro lingüístico. Cuenta específicamente la fase o la etapa del ser humano o de la vida del ser humano. En este caso, por ejemplo, ¿no? Por edades. Si son adolescentes, un ejemplo. Mañana me voy a un tono, por decir una fiesta. Género. El color de tu lápiz labial me gusta. ¿Ve? Entre chicas. Ocupación. La hipocondríaca inició su tratamiento. ¿De quién estamos hablando? Un médico, ¿no es cierto? A eso se llama registro lingüístico, ¿sí? El tecnolecto. Nivel de profesión de cada individuo. Cada persona está dentro de una sociedad, de un entorno social, según cómo él quiera, ¿no es cierto? En este caso, los médicos tienen su propio lenguaje, los ingenieros, los carpinteros, ¿ve? Tecnolecto, nivel de profesión de cada individuo. El interlecto es la influencia de otra lengua. Yo puedo hablar el castellano, el inglés también, el francés o el italiano, ¿ve? A eso se llama interlecto, ¿ya? Dentro del signo lingüístico nosotros encontramos la gran variación de lo que viene a ser. El signo lingüístico es una representación de la realidad a través de una palabra que sustituye a la realidad. En este caso vienen dos aspectos, el significante y el significado. Aquí está el significado y la forma en que yo voy a expresarme, ¿no? Es el significado. Árbol. Bueno, mi idea aquí, ¿no? Un arbolito copioso, de repente algunas manzanitas colgadas ahí, ¿ve? Y la forma de decirlo, árbol, ¿ve? Significante, significado. Tiene las siguientes características. Es biplánico, dos planos. Significante y significado. Es lineal, porque yo no utilizo una palabra nomás para hablar. Yo utilizo varias palabras entrelazadas unas a otras para hacer oraciones, para hacer textos, para poder comunicar. A eso se llama lineal. En este caso, ¿no? Solamente hago uso del aspecto significante. El significado ya no está presente en el lineal. El arbitrario es cuando tenemos la relación entre el significado y el significante. Pero el significado
que es uno solo para todos, ¿sí? Mientras que el significante varía según los lugares donde yo estoy. Aquí en la diapositiva les he puesto el significado, ¿sí? Es un animalito blanquito de ojos claros llamado gato. En el castellano mejor dicho, el significante en el castellano es gato. El significante en francés es chat. El significante en el holandés es cat. El significante en italiano es gatto. El significante en el inglés es cat. El significante en el alemán es Katze. ¿Ve? ¿Entienden? ¿Ya? Hemos dicho que el significado no va a cambiar, no varía en nadie. Lo que cambia es el significado, según el idioma. Mutable e inmutable. Mutable es cuando una palabra hace el cambio durante siglos y siglos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hemos cambiado muchas palabras a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ¿no? Antes se decía farina, hoy en día se dice harina. Se ha cambiado la F por la H. Antes se decía nocté, ahora se dice noche. Antes se decía plorar, hoy se dice llorar, por mencionar algunas palabras. En cambio, el inmutable no cambia, ¿no? Es el aspecto corto de la vida del individuo. Si ayer he dicho casa, para mí hoy es igual casa y mañana será igual casa. Y el día que me muero terminará conmigo esa palabra casa, para mí. Pero para los demás que siguen viviendo, sigue existiendo. Articulado. El signo lingüístico se divide en dos aspectos, ¿no? La primera articulación y la segunda. Monemas, fonemas. ¿Ve? Morfología, fonología. ¿Entienden? Aquí construyo yo mis palabras para luego pronunciarlas. A eso se llama articulado, ¿sí? El signo lingüístico tiene dos clases de significados. Uno viene a ser denotativo y el otro connotativo. El denotativo es el aspecto real. ¿De dónde saco el significado denotativo? Del diccionario. ¿Y el connotativo? Del otro diccionario. Profesor, ¿y dónde está el otro diccionario? El diccionario de la vida. ¿Sí? Todo a mi alrededor a mí me enseña. ¿Ve? Denotación, connotación. ¿Y quién es el culpable para que exista el signo lingüístico? El famoso lingüista Ferdinand de Saussure, ¿no? Él es lo que incluye dentro de lo que viene a ser la lingüística, ¿no? El signo lingüístico para poder nosotros diferenciar lo que viene a ser algunas palabras dentro de lo que nosotros conocemos, ¿sí? En este caso, ¿no? Asociar el biplánico, el significante y el significado, mediante el concepto y la imagen acústica. El concepto, imagen acústica, acústico, sonido. A eso se refiere en cuanto a lo que viene a ser el signo lingüístico. Bien, chicos, entonces no hay que olvidarnos, para el próximo Zoom, quiero verles con su cámara prendida. Según como yo voy pasando, voy viendo la lista de quienes están. Y también no hay que olvidarnos de estar desarrollando nuestras prácticas. ¿Alguna duda? Déjenlo en blanco la respuesta. En el Zoom me van a decir, profesora, ¿por qué? ¿Sí? Ahí vamos a deslindar nosotros de repente las respuestas que tienen dudas. Los fáciles no. Y otro, también hay que autoeducarnos. No todo les vamos a dar nosotros, chicos, los profesores, a pesar que estuviéramos en clases virtuales o en clases presenciales. Para el estudiante en preparatoria es todo. Busca aquí, busca allá, va por allá, pregunta. No, profesor, me han dicho que esto es así. A ver, contrastamos, ¿sí? A eso se refiere, pues, el estudiante de preparatoria. Bien, entonces, hasta aquí nuestra clase. La siguiente ya estaremos viendo el otro tema que debemos desarrollar y por ende creo que va a venir la primera práctica calificada, aunque todavía vamos a esperar, ya vamos a esperar la práctica calificada.
para ver pues cuando estamos dentro de lo que viene a ser la primera clase, ¿no? Entre comunicación, porque la siguiente ya viene el aspecto de la fonología y lo que viene a ser tildación. Ahí está un poquito nuestro, de repente diríamos nuestro punto débil, ¿entienden? ¿Ya? Pero con mucha práctica es lo que vamos a salir airosos. Y también la teoría que nos va a ayudar. ¿Ya? Entonces nos vemos la siguiente